Estamos muy contentos y agradecidos porque a lo largo de todos estos días, 2 semanas consecutivas, Dios nos permitió estudiar día a día el libro de Zacarías, un capítulo por día. Y hoy nos corresponde estudiar el último capítulo, que es el capítulo 14 de este libro. Libro de Zacarías, capítulo 14. Ya estamos llegando al final de los profetas y ya nos vamos a adentrar al maravilloso mundo, que yo no sé cómo le voy a hacer porque los evangelios tienen unos mensajes extraordinarios. Y bueno, toca un capítulo por día y a veces en un solo capítulo, por ejemplo, tenemos grandes cosas por aprender. Así que bueno, se nos va a llevar mucho tiempo porque tal vez de un solo capítulo hablemos 2 o 3 días. Pero bueno, ya llegará el momento. Por ahora vamos a terminar el libro de Zacarías, el capítulo 14, dice Jerusalén y las naciones. Así que el Señor hoy nos trae un mensaje muy especial. Voy a hacer un breve análisis y luego voy a aplicar a cada cosa que veamos por allí algunos pensamientos que hemos preparado de antemano para cada uno de ustedes. Este capítulo presenta un cuadro completo del día del Señor, dividido en algunos movimientos, por ejemplo, juicio, confrontación, transformación cósmica y el reinado del Señor, o sea, un desastre en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Un caos, juicio sobre las naciones enemigas y finalmente una adoración universal y una santidad total. En esto está dividido este capítulo 14. Así que pues, comencemos del versículo 1 al 5. Ahí el Señor habla, dice, reuniré a todas las naciones en aquel día, ¿no? Y finalmente este capítulo, porque pues podríamos leer, ¿no? Pero la idea es que ya hemos preparado algo para ustedes, así que vamos a dar el estudio como Dios quiere. Dice el Señor que en aquel día que viene, está hablando como en el capítulo anterior, escatológicamente. O sea, escatológico significa eventos del fin. ¿Sí? Que tiene que ver con el final de nuestra época. Así que es un lenguaje ya definitivo donde Dios dice que Jerusalén será atacada y Dios permite que venga la crisis antes de él intervenir. Dios pelea personalmente, el monte de los olivos se parte en dos. Yo no sé cuántos han leído alguna vez en el Espíritu de Profecía, esto nos lo amplía un poco más, ¿verdad? Finalmente, cuando Jerusalén sea atacada. Así que aquí nos está hablando y tiene una connotación también del futuro, de lo que el Señor traerá en la tierra nueva. Así que vamos avanzando un poco más porque esto no es un simbolismo ligero, sino que describe una intervención divina poderosa. O sea, Dios no siempre evita la crisis, Él permite que las cosas vengan porque esto refleja el carácter, esto refleja lo que realmente hay y aplica para todo, ¿no? Crisis en el matrimonio, crisis económica, crisis espiritual, crisis física, y esto refleja de qué estamos hechos. Y aquí hay una crisis porque dice que en aquel día, versículo 5, y oiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y oiréis de manera que huiste por causa, y vendrá Jehová mi Dios con él, mira, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Así que este primer segmento nos está hablando de la venida de Cristo Jesús, pero no de la primera venida ni de la segunda venida, sino que ya nos está hablando de la última venida de Cristo Jesús a esta tierra, cuando finalmente toque tierra y el monte de los olivos se parta en dos. Qué maravilla lo que el Señor nos muestra aquí que va a acontecer, ¿no? Que será ese día, no habrá luz clara ni oscura, será el día el cual es conocido de Jehová, que no será día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Aquí podemos ver la intervención divina, que Dios interviene en el momento preciso, exacto. Y cuando la ciudad de Dios es atacada, la sierva del Señor nos abre un poco más el panorama. En el libro Conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, también ahí podemos encontrar que finalmente la ciudad será atacada, pero Dios obrará justamente y todos los que se perdieron exclamarán: justos son tus juicios y verdaderos. Entonces, antes de la manifestación gloriosa, muchas veces hay una aparente derrota, ¿sí? Muchas veces. De hecho, hay una frase que dice que en el momento más oscuro de la noche prepárate porque está pronto a amanecer.
porque justo antes de amanecer llega el momento más oscuro de la noche. Así que, queridos amigos, nosotros debemos tener esa confianza siempre en nuestro Dios. Entonces Dios en su palabra continúa hablándonos de una forma muy especial. Y antes de una manifestación gloriosa muchas veces hay una aparente derrota. Momentos donde parece que todo se pierde, pero Dios aún está escribiendo el final. No importa en qué condición te encuentres hoy. Lo que importa es que Dios en su palabra ha prometido que si eres fiel, harás parte de los que conformarán esa ciudad. El versículo 6 y 7 nos enseña y nos dice que será un día único en la historia, que no habrá una luz normal, que será conocido como el día de Jehová. Con ahínco, con esmero y con desespero y con mucha fe anhelamos que ese día sea pronto, que romperá los ciclos naturales y Dios va a redefinir lo que es una nueva realidad. Hermanos y amigos, será un día de espanto para muchos, pero también será un día de gloria y de gozo para la gran mayoría. Y yo quiero que tú hagas parte de ese pueblo que, como dice Isaías 25, dirán: este es nuestro Dios que le hemos esperado y Él nos salvará. Pronto llegará ese día. Ahora bien, el versículo 8 utiliza una expresión y dice que en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. Qué interesante, fluyen desde la misma ciudad hacia los mares. Es una imagen de una vida continua, de una provisión, de una restauración global, de que el agua, que es símbolo de vida, fluirá constantemente, no se cortará como consecuencia del pecado. Y Jehová, el versículo 9, dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día será uno y uno su nombre. Punto culminante de este capítulo. No solo Israel, sino de toda la tierra. Una unidad absoluta. Lo que tanto el ser humano ha buscado, Dios lo traerá. Jehová será uno solo. Los versículos 10 y 11 nos hablan de que habrá seguridad, habrá restauración y moraremos allí confiadamente. Una ciudad y una tierra totalmente transformada, convertida. Jerusalén. Dios tiene un plan para toda la humanidad. ¿Y tú qué esperas para involucrarte en ese plan? El caos no será el final, porque el reino de Dios es nuestro destino. Allí es donde Dios quiere que nosotros todos podamos encontrar salvación. Porque Dios no solo salva individuos, seres humanos, Dios ha prometido reordenar toda la creación. Tú y yo tendremos un privilegio que nunca la raza humana ha tenido, de ver crear a Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros nunca le hemos visto crear. Nunca. El ser humano nunca ha visto crear a Dios. ¿Por qué no hemos visto crear a Dios? A ver, porque nosotros cuando vamos a la escritura, nosotros podemos ver que cuando Dios creó al hombre, ya todo estaba hecho, ya todo estaba realizado. Así que el ser humano nunca vio a Dios crear. Pero en esta oportunidad tendremos el privilegio de ver a nuestro Dios hacer nuevas todas las cosas. Nuestra esperanza no es escapar, es ver a Dios reinar. Dios anhela que tú y yo seamos parte de aquellos que podamos exclamar: este es nuestro Dios y Él nos salvará. Pero también la Biblia dice que habrá un grupo que gritará a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Queridos y apreciados amigos, el juicio es inminente. Los capítulos del libro de Zacarías nos han enseñado que pronto esto sucederá. Y finalmente los versículos del 12 al 15, Dios habla sobre el juicio de todas las naciones. Una descripción fuerte. La carne se corrompe estando en pie. Qué interesante, ojos y lenguas se desintegran. Es una figura de muerte, de desolación. Y Judá peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones, oro y plata y ropa de vestir, así también. Y habla de un escenario escatológico, profético, apocalíptico, que comunica sin duda alguna el juicio inevitable de Dios. Se atacarán entre sí. Dios puede derrotar sin esfuerzo humano. Porque aquí el texto y también la sierva de Dios nos habla de que finalmente todos se irán y se atacarán unos a otros y finalmente serán destruidos. Una victoria completa. Judá pelea, riquezas de las naciones son reunidas, el mal no quedará sin su pago. Dios no es indiferente al mal, Él juega con la justicia, Él juzga con la justicia
Dios no es indiferente al mal. Dios juzga con justicia absoluta, con justicia divina. Qué interesante, queridos amigos. El Señor en su palabra es claro y es puntual. Las injusticias que hoy nosotros tal vez no le vemos solución, el Señor ha prometido que pronto eso no será permanente, porque Él tiene la última palabra. Y por último, podemos ver en los versículos que vienen el reino total de Dios y una adoración universal en santidad. Las naciones, dice el versículo 16, vendrán a adorar, dice, subirán a adorar. Las naciones han de subir, van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era cuando dentro del sistema que Dios había establecido, había organizado diferentes tipos de fiestas. Y esta fiesta de los tabernáculos tenían un significado muy especial. Reconocían el reinado de Dios. Y nuevamente esto va a suceder una vez y para siempre. Las consecuencias de no adorar. Finalmente el texto nos habla de que faltará la lluvia, o faltó la lluvia, porque hay una dependencia total de Dios. La santidad absoluta, hasta que en los cascabeles de los caballos, las ollas serán como utensilios sagrados, desaparecerá la distinción entre lo secular y lo sagrado, o sea, todo el reino será santo. Cuando nosotros miramos acá, todo el reino será santo. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final, porque la meta de Dios no es solo adoración ocasional, sino una santidad total en todas las áreas, incluso hasta en los animales. Dios no quiere que adoremos solamente un día a la semana, sino que Él quiere que tengamos su presencia en todos los aspectos de nuestra vida. En conclusión, podemos argumentar lo siguiente, que Dios va a intervenir en medio del caos, que Dios establece un reino universal, que Dios ejecuta una justicia perfecta, que Dios establece una santidad total. El problema del mal en el mundo, ¿quién lo va a arreglar? Solamente Dios, quien tiene el control de la historia. Así que, queridos y apreciados amigos, hoy el Señor te dice que el caos no cancelará nunca el plan de Dios. Parece que el enemigo ha ganado, parece que ha triunfado, pero Dios traerá un juicio. Y no es exagerado, es un juicio justo. El futuro no puede llenarnos de incertidumbre, porque es el reinado de Dios en esta tierra. Así que donde Dios reina, todo se vuelve santo. ¿Estamos listos para el día del Señor? ¿Estamos resistiendo y reconociendo su reinado? ¿Estamos levantándonos contra Él? ¿O estamos doblegándonos? ¿Reflejamos santidad completa o solamente santidad parcial? Saben, Zacarías capítulo 14 me muestra el fin de la historia. Finalmente Dios es vencedor. Dios gana. Finalmente Dios es un Dios justo y poderoso. Y la victoria es segura si te colocas la armadura. Hemos llegado al fin de los tiempos y cada día la situación irá de mal en peor. Dios está levantando un pueblo que predique, que pregone el santo evangelio y que traiga la santidad de la palabra a la vida propia y a la vida de los demás. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias Señor por tu evangelio santo, poderoso. Permite, oh Dios, que a través de este santo evangelio podamos nosotros encontrar la santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con el libro de Malaquías. Un extraordinario pasaje. 1, 2, 3 y 4 capítulos en los cuales estudiaremos la maravillosa palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Bye bye.